El feudalismo japonés, sus orígenes y estructura. El feudalismo, Hoken Seido, es decir, el acuerdo entre señores y vasallos por el que los señores concedían un beneficio, por ejemplo tierras, títulos o cargo de prestigio, a cambio del servicio militar, giri, por parte de los vasallos. Empezó a generalizarse en Japón desde el comienzo del periodo Kamakura, que va entre los 1185 a 1333. El principal investigador fue Minamoto no Yorimoto, quien vivió entre los 1147 a 1199, que en 1192 se nombró a sí mismo dictador militar o shogun de Japón, sustituyendo el dominio del emperador y de la corte imperial. Yorimoto distribuyó las tierras, que a menudo eran confiscadas a rivales derrotados, entre sus aliados y seguidores fieles, a cambio de su servicio militar y ayuda continua. Yoritomo actuó especialmente persuadiendo a miembros del clan Taira para que se pasaran al suyo, el clan Minamoto, ofreciéndoles tierras y posiciones de privilegio si aceptaban ser sus vasallos en el nuevo orden. A diferencia de Europa, el sistema feudal japonés estaba menos basado en contratos y era más bien un asunto personal entre señores y vasallos, con una fuerte influencia paternalista por parte de los señores, a los cuales se le hacía referencia como oya o padre. Este sentimiento familiar venía reforzado por el hecho de que muchas relaciones señor-vasallo eran heredadas. El sistema permitía al shogun controlar directamente la mayor parte de su territorio, pero la falta de instituciones formales de este gobierno sería una debilidad permanente de los shogunatos, porque las lealtades personales raramente pasaban de generación en generación. Ahora pasamos con el tema del Jito. Algunos de los seguidores leales del shogun recibían muchas tierras, shoen, a menudo alejadas geográficamente de sus hogares familiares, de forma que, más que gestionarlas personalmente, lo hacían contratando los servicios de un administrador, Jito. Este no era un cargo nuevo, sino que se había utilizado a menor escala en el periodo Heian, de 724 a 1185, nombrado por el gobierno del shogunato. Se convirtió en una herramienta útil para la gestión de la tierra, los impuestos y la producción lejos de la capital. Esta es otra diferencia con el feudalismo europeo, porque los administradores, oficialmente, nunca fueron los propietarios de las tierras, hasta que el sistema feudal empezó a degradarse. Jito significa literalmente cabeza de la tierra, y era una posición abierta a hombres y mujeres al inicio de la época medieval. Su principal responsabilidad era la gestión de los campesinos que trabajaban las tierras de su patrono y la recaudación de los correspondientes impuestos locales. El administrador tenía asignado unos honorarios, aproximadamente el 10% de la producción de la tierra, y la titularidad se regía por los usos locales y también por los códigos legales nacionales como el Hoseibai Chikimoku, que se creó en 1232. Además, los propietarios de las tierras y vasallos agraviados podían, a partir de 1184, apelar al Monchujo, Tribunal de Investigación, que velaba por todos los temas legales, incluyendo los pleitos, apelaciones y disputas sobre los derechos de las tierras y préstamos. En 1249 se constituyó un tribunal superior, el Hiki Sukechu, especialmente dedicado a las disputas relativas a la tierra y los impuestos. Muchos Hito llegarían a ser poderosos por derecho propio, y sus descendientes a partir del siglo XIV serían daimios, o influyentes terratenientes feudales. Estos daimios gobernaban un alto grado de autonomía, aunque tuvieran que seguir ciertas reglas establecidas por el gobierno, como por ejemplo dónde construir su castillo. Ahora hablaremos de los Shugu. Otro estamento de administradores de tierra era de los Shugu, gobernadores militares o agentes, que tenían responsabilidades administrativas y de policía en sus correspondientes providencias. En el siglo XIV había 57 provincias de este tipo y un shogu se ocupaba de varios territorios a la vez, a diferencia de los Jito, que solamente se tenían que preocupar de uno. Los shugu, literalmente protectores, tomaban la decisión según las costumbres locales y las leyes militares. Al igual que los Jito, recordaban los impuestos regulares en especies para el gobierno del shogunato, de las cuales estaban autorizados quedarse una parte. También se ocupaban de los impuestos especiales, tansen, para eventos excepcionales, que es como las coronaciones y proyectos de construcción de templos,
y de la organización de los trabajos para proyectos estatales como la construcción de carreteras o de albergues a lo largo de estas. Otras responsabilidades incluían la captura de piratas, el castigo de los traidores y el reclutamiento de guerreros para el Estado, no solo en tiempos de guerra, sino también como parte del sistema rotativo, según el cual las provincias aportaban los guardianes para la capital Heiankyo, Kioto. Con el tiempo, la posición de Shugo se convirtió, de hecho, en la de gobernador regional. Los Shugo se fueron haciendo cada vez más poderosos, quedándose directamente con los impuestos y cediendo derechos, como la recaudación de los tansen, a sus subordinados, como una forma alternativa de crear una relación señor-vasallo sin que implicara ningún intercambio de tierras. La concesión de títulos y los acuerdos privados con samuráis también permitieron a los shogu crear sus propios ejércitos personales. Tras las fallidas invasiones mongolas de Japón en 1274 y 1281, los shogu fueron legalmente obligados a residir en las provincias que administraban, para mayor seguridad del Estado, aunque no está claro si eso llevó siempre en la práctica. En el siglo XIV, los shogu también habían asumido las responsabilidades de los Chito, que no habían llegado a ser daimos, y en el siglo XV la mayoría de los shogu habían heredado su cargo. Y ahora se va a hablar de las debilidades del sistema feudal. Uno de los problemas para los Chito y los Shugu fue que su autoridad fuera de las provincias, lejos del gobierno central, a menudo se basaba en la buena voluntad de la población local. Y cuando el gobierno del shogunato era débil, cosa frecuente, los guerreros samurái y los terratenientes ambiciosos a menudo ignoraban los requerimientos fiscales o incluso actuaban por su cuenta, infringiendo los acuerdos establecidos entre el señor y el vasallo, para aumentar su poder y riqueza. Otra debilidad del sistema era que los Jito y los Shugu dependían totalmente de los ingresos procedentes de las fuentes locales, y no del gobierno central, lo que significaba que a menudo hacían acuerdos según su propio interés. De esa forma, el propio shogunato se convirtió en una institución irrelevante e invisible a nivel local. Los granjeros hacían acuerdos privados con los funcionarios entregando, por ejemplo, una pequeña parcela de tierra a cambio de una prórroga en el pago de los impuestos, o bien un porcentaje negociado para pagar sus honorarios anuales. En consecuencia, la propiedad de la tierra en Japón se volvió tremendamente compleja, con muchos posibles propietarios, para una pequeña franja de tierra, como serían los individuos particulares, vasallos y no vasallos, funcionarios del gobierno, instituciones religiosas y el shogunato y la corona. Otro problema adicional era que los jitos heredaban de sus padres, a menudo no tenían suficiente dinero para vivir. Se habían que repartir los derechos de ingreso entre varios hermanos, y esa situación llevó a muchos jitos a endeudarse, hipotecando sus derechos sobre una determinada propiedad rústica. Con el paso del tiempo fueron surgiendo más debilidades del sistema feudal, como la dificultad de encontrarse nuevas tierras y títulos para concederlos a los vasallos, en una era de gobierno estable. En el periodo Sengoku, o de los estados de guerra, que va entre 1467 a 1568, Japón sufrió las guerras civiles constantes entre los daimos señores de la guerra con sus ejércitos privados, consciente de que podían ignorar a los shogu y otros funcionarios del gobierno, impotente para hacer cumplir sus designios en las provincias. La tierra iba acabando cada vez en menos manos, y al ir engullendo los daimos más poderosos a sus rivales más pequeños. En el periodo Edo, que va entre 1603 a 1868, no había más que 250 daimos en todo Japón. El fenómeno de los nuevos gobernantes derrocando al orden establecido, o de ramas familiares haciéndose con las tierras de los grandes clanes tradicionales, se conoció como Hekokoku, o los de abajo que derriban a los de arriba. La consecuencia de esa agitación social administrativa fue que Japón dejó de ser un estado unificado para convertirse en un mosaico de estados feudales, y alrededor de los castillos y mansiones fortificadas, al hacerse las lealtades muy localizadas. Aldeas y pequeñas ciudades, muy abandonadas por el gobierno, se vieron obligadas a formar sus propios consejos, So, y las ligas de asistencia mutua, Iki. No fue hasta Oda Nobunaga, que vivió entre los 1584 a 1582, que derrotó a los señores de la guerra rivales en la zona central del archipiélago. En la década de 1560, que Japón empezó a parecer de nuevo un país más unificado. Con la llegada del shogunato Tokugawa, que va de los 1603 a 1864,
al igual que la era Edo. Mucho más fuerte, los daimyos fueron puestos finalmente en su sitio, bajo severas restricciones, que incluían la prohibición del movimiento de sus tropas fuera de su área y de hacer alianzas políticas por su cuenta, de construir más de un castillo o de casarse sin contar con la aprobación del shogun. Sin embargo, el sistema feudal continuó hasta el periodo Meiji, que va de los 1868 a 1912, en forma del juramento de lealtad de los samuráis a sus correspondientes daimyos. Aunque entonces, un periodo prolongado de relativa paz hizo menos necesario el servicio militar que en los tiempos medievales. A partir del siglo XVI, por tanto, el sistema feudal japonés fue más que la estructura piramidal de la distribución de las tierras en todo el país. Uno de los guerreros samuráis locales que ofrecían sus servicios a los grandes terratenientes o señores de la guerra a cambio del uso de la tierra, arroz o dinero. Ese fue el motivo por el que se desarrolló el Bushido, o el Código de los Guerreros Samuráis, para asegurar que estos permanecieran disciplinados y leales a sus patronos. Mientras tanto, la creciente urbanización, al irse desplazando las poblaciones de las zonas rurales a las ciudades, con más oportunidades laborales, y el número de crecientes personas implicadas en actividades comerciales, trajeron consigo que el antiguo sistema feudal se fuera aplicando cada vez a menos gente. Y ahora vamos a hablar sobre los Ronin. Un Ronin, hombre vagabundo, un hombre errante como una ola en el mar, era un samurái sin amo durante el periodo feudal de Japón. Un samurái podía no tener amo debido a la ruina o la caída de este, o que había perdido su favor. La manera más sencilla que había para un samurái acabar siendo Ronin era a través del nacimiento. El hijo o la hija de un Ronin también lo era, siempre que no renunciara a su estatus. A menudo, el Ronin por nacimiento soñaba con demostrar su habilidad para jurar lealtad con algún clan, convirtiéndose así en un verdadero y auténtico samurái. Aunque esto ocurriera de vez en cuando, era algo infrecuente, reservado a los más talentosos, pues pocos daimyos estaban dispuestos a sentar una presente permitiendo que un Ronin entrara en su clan. Más a menudo los Ronin eran enviados en ciertas misiones con la promesa de la admisión, pero luego se les negaba basándose en algún tecnicismo. Según el código ético del Bushido, que es el código samurái, un samurái tendría que cometer seppuku y también harakiri, suicidio ritual, si perdía a su amo. Quien no respetaba el código era por su propia cuenta, y estaba destinado a sufrir una gran vergüenza. La indecibilidad del estatus del Ronin era principalmente una discriminación impuesta por otros samuráis y por los daimyo. Como otros samuráis, los Ronin también llevaban dos espadas. Estos también usaban una gran variedad de otras armas. Algunos Ronin, generalmente los que carecían de dinero, solían llevar un bo, un yu o un yumi, arco. La mayoría de las armas reflejaban el Ryu, escuela de artes marciales de donde procedían, si eran estudiantes. Los Ronin eran conocidos por ser delincuentes, bandidos o bandoleros. Algunos de ellos se unieron al crimen organizado de los pueblos y ciudades. Principalmente eran contratados como mercenarios para hacer un trabajo rápido y eficaz. Este segmento criminal dio el nombre de Ronin una reputación de deshonra, dándole una imagen de matones, asesinos y vagabundos. Y ahora le vamos a hablar sobre mi personaje que elegí, que es Miyamoto Musashi. ¿Quién fue Miyamoto Musashi? También conocido con el nombre de Shinmen Takeso, se cree que Musashi nació en el pueblo de Miyamoto, en la provincia de Mimasaka, en torno al año 1584, aunque otros documentos apuntan a que nació en Harima. Se tiene poca información de sus años de infancia y juventud, salvo que su padre era el consumado maestro de la esgrima Shinmen Minisai, y que Musashi quedó huérfano a muy temprana edad, siendo cuidado por su tío Doribo, que era sacerdote y que le enseñaría los principios del budismo, a leer y a escribir. Las sombras sobre su biografía empezarían a disiparse en 1597, cuando con 13 años aceptó el desafío de un duelista llamado Harima Kihei, el cual lo mató en un combate singular, siendo el primero de una larga lista. Musashi pasaría algunos años entrenando y profundizando en sus estudios, y luchando en duelos contra aquellos guerreros que aceptaran el desafío de cualquiera que se le opusiera. Sin embargo, la vida de Musashi cambiaría radicalmente en el año 1600, cuando participó en la batalla de Sekigahara. Japón llevaba años viviendo en un periodo convulso, en el que el señor Daimyo, Oda Nobunaga,
había comenzado un proceso de unificación del país. En el año 1600, con Nobunaga muerto una década antes, su aliado Toyotomi Hideyori se enfrentó a Tokugawa Ieyasu por el control del país. Miyamoto Musashi combatió en Sekigahara en el bando de Hideyori, debido a que su familia había guardado una relación de vasallaje con esta. Pero el aspirante a shogun fue derrotado por Tokugawa, y Musashi pasó a ser un ronin, samurái sin señor, y tuvo que ocultarse durante un tiempo en el monte Hiko. Cuando Musashi reapareció con 21 años, lo hizo como un Shogyo-sha, un guerrero que había decidido dedicarse en exclusiva a convertirse en un experto en el manejo de la espada, a través de la autodisciplina, el sacrificio y el entrenamiento. Sería en estos años cuando Musashi ganaría fama como un guerrero invencible al participar en más de 60 duelos y salir victorioso de todos ellos. Como nómada o vagabundo, Musashi recorrería el país desafiando a los mejores espadachines de cada ciudad, destacándose a la vez que derrotó a todos los aprendices y a los maestros de la escuela Yoshioka, una de las más importantes y reconocidas de la capital imperial, Kioto. En ese tiempo desarrollaría su estilo de lucha Nito Ishiryu, que se caracterizaba por el empleo simultáneo de una katana y un wakizashi, espada corta. Al igual que en Europa, queda costumbre utilizar una espada ropera y una daga. La hazaña por la que es más recordado en la memoria de los japoneses fue su duelo contra Sasaki Kojiro. En 1612, tras años de entrenamiento perfeccionando su técnica, Musashi decidió desafiar al único samurái que le igualaba en fama y primera espada del señor, Hosokawa Tadaoki. Sasaki Kojiro era conocido por su técnica, Tsusame Gaeshi, la parada de la golondrina, y ambos decidieron reunirse en la isla de Ganryu para enfrentarse a muerte. Kojiro apareció con su temible Nodashi, una katana larga que se blandía con ambas manos, y vestido como un auténtico samurái de clase alta. Musashi llegó tarde, y lo hizo con los mangas de su kimono atadas, y un paño envolviendo su cabeza, y un bogen, espada de madera, hecha a partir de un remo. Según cuentan las crónicas de la época, Musashi solía llegar tarde a los duelos para poner nervioso a su rival, y como muestra de desprecio, en esta ocasión, provocó a Kojiro que este atacase primero y tras esquivar la primera acometida, se lanzó en un ataque. Kojiro consiguió recuperarse y atacar de nuevo, cortando la toalla de cabeza de Musashi, pero sin haber podido parar el golpe del bogen, que le provocó una herida mortal en la cabeza. El duelo terminó con Musashi huyendo en el bote para escapar de la salida de Kojiro, que venía a vengarse del samurái. Derrotar al espadachín confirmaba a Musashi como el mejor guerrero de todo Japón, y por ello decidió no volver a empuñar la katana. Desde entonces pasó varios años sirviendo diferentes daimos y señores, como consejero o bien como general, consiguiendo grandes victorias militares. El papel que jugó en sofocar la rebelión de Shimabara en 1637 lo convirtió en uno de los grandes estrategas del país. Tras esto, Musashi comenzó a retirarse poco a poco de su vida pública, asentándose en el castillo de Kumamoto y dedicándose su tiempo a perfeccionar las otras facetas de un buen samurái, como la pintura, la poesía y el estudio. Aunque siguió entrenando jóvenes espadachines con el manejo de la espada, sus últimas grandes aportaciones a la filosofía del Bushido, el camino del guerrero, vinieron en forma de preceptos y textos. Las más destacadas de sus obras es el gran Gorin no Sho, el libro de los 5 anillos, el que repasaba su experiencia de las artes marciales y la guerra que convertía en enseñanzas, que como ocurre en el arte de la guerra, de Sun Tzu, se siguen aplicando en ámbitos muy variados. Miyamoto Musashi, que participó e influyó de forma directa o indirecta en el devenir de su país durante los convulsos primeros años del periodo Edo, se retiró en 1643 en una cueva para vivir como un ermitaño, y terminó sus dos últimos libros en 1645. A los pocos meses, en junio, entregó los manuscritos a sus discípulos y se marchó a la cueva de Reigando, donde murió de los que algunos expertos sospechan que fue un cáncer. El samurái invencible fue enterrado con una armadura en el monte Iwato, en las provincias de Kumamoto. Ahora va a hacer la entrevista a Miyamoto Musashi.
Para empezar, vamos a usar una pregunta descriptiva. ¿Cómo eran las espadas que utilizabas? それはチセの言葉なら何て言うんだろ Luego están las preguntas causales, la cual será, ¿por qué dedicaste a escribir un libro siendo un Ronin? う。そっか。僕は寂しかったのか。 Luego será la comparativa. ¿Qué diferencias tuvieron tu primer duelo y el famoso duelo contra Kojiro? どう感じたら人は他人を大事だと思うんだ。どうやって気づくの？ A continuación, llega la explicativa. ¿Cómo fue tu duelo contra Kojiro? 僕は前にも言ったけど共感ができない。だから君に同じ言葉を返したくても嘘になる。僕の弟子だからね。 Ahora, la de tiempo histórico. ¿Cómo cambió Japón durante tu vida? 君は僕のお嫁さんの役や先生の役を当てはめられるのは嫌ってこと？嬉しい。 Ahora, las evaluativas. ¿Cómo fue evolucionando tu pensamiento desde que decidiste ser un Ronin? そうか。じゃあ今君と話せた僕は嬉しくて、ベッドに帰るのは寂しいんだね。 Y por último, la empática. ¿Sentiste alivio o algún sentimiento al terminar de escribir tu libro? でも僕は君がいない時ひどく寒かった。千世は信じるよ。 Para finalizar con el trabajo, la corriente histórica que se utilizó fue de la Escuela de los Anales, debido a que se utilizó una variedad de fuentes en las cuales se encuentran escritos primarios y secundarios, a la vez que fuentes iconográficas primarias.